a ver el caso de factoreo suma o resta de potencias de igual grado. Es decir, se trata siempre de un binomio, como este ejemplo. Es un binomio y los dos tienen la misma potencia, el mismo exponente. Pero ustedes me van a decir, pero este 8 no tiene el mismo exponente, no tiene exponente directamente, o un 1 ahí imaginario. Pero si nosotros lo transformamos a potencia al 8, ustedes ya saben que 8 es igual a 2 al cubo. Ahí sí podemos ver que es una suma de dos potencias de igual grado. Para poder, ¿qué queremos hacer nosotros? Recuerden que nosotros lo que queremos hacer es transformar este polinomio en multiplicación. ¿Bien? Ahora, si yo tengo cualquier valor, número o polinomio A y lo divido por otro B y esa división fuese exacta, el resultado sería un polinomio C. Supónganse que este sea nuestro A, ¿no? Lo que tenemos que hacer con este caso de factoreo es buscar qué polinomio B, qué polinomio lo divide. ¿Para qué? Para que nosotros, si encontramos un polinomio que lo divide, podemos expresarlo así, miren. A igual a C y B que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nosotros al encontrar ese polinomio B, podemos escribir al polinomio A, en este caso este, como multiplicación de otros dos polinomios. Ahora, siempre el polinomio B va a ser de la forma x más o menos, depende del caso, un número. Hay una regla que ya está establecida, dependiendo de la potencia que ustedes tengan, sea par o impar, qué polinomio es el que lo divide. Para que ustedes se lo tengan que acordar de memoria, vamos a utilizar la lógica. Vamos a buscar ejemplos y de ahí nos vamos a dar cuenta qué polinomio es el que lo divide al que nosotros tenemos. Bueno, acá tenemos el cuadro y yo fui poniendo ejemplos de cada uno. Cuando es suma y la potencia es par, cuando es resta y la potencia es par, cuando es suma y la potencia es impar y cuando es resta y la potencia es impar también. Y entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es que x más o menos un número lo divida, ¿bien? Que va a ser el divisor de ese polinomio. Vamos con el primer ejemplo. Tengo x a la cuarta más 2 a la cuarta, es decir, una suma de dos potencias de igual grado par. Ahora, ¿qué tendría que buscar yo? ¿Qué divisor del tipo x más menos un número lo divide de forma exacta? Y como nosotros vimos ya, si tenemos un polinomio de este tipo que lo divide en forma exacta, quiere decir que este es raíz. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor que nosotros pongamos acá tiene que hacer que el polinomio se vuelva cero. Entonces, veamos, ¿qué número tendría que valer x para que el polinomio sea cero? Como acá tengo 2 a la cuarta, que yo ya sé que es un resultado positivo, para que sea cero, este tendría que ser negativo. Y no hay ningún número que elevado a una potencia par dé resultado negativo. Por lo tanto, no encontramos una raíz, un número que podamos poner acá que lo divida de forma exacta. Por lo tanto, este es el caso que no se puede aplicar, que es cuando tiene una suma y las dos potencias son pares. ¿Qué pasa cuando es resta y las potencias son pares? Nosotros vamos a ver que el quinto caso de factoreo se aplica acá a diferencia de cuadrados, que es cuando es la diferencia, es un binomio y son dos potencias pares. Entonces cuando les pase eso, que es resta y dos potencias pares, ustedes ya saben que acá se aplica diferencia de cuadrados. O sea que tampoco aplicamos este caso. Vamos a los siguientes, cuando son impares. Entonces ya sabemos que cuando es suma par, no se aplica. Cuando es resta par, se aplica diferencia de cuadrados. Veamos qué pasa cuando es suma impar. ¿Bien?
tengo x al cubo, el ejemplo, más 2 al cubo. Tenemos que buscar qué polinomio del tipo x más menos un número lo divide. Para eso encontramos la raíz. ¿Qué número tendría que valer x para que esto se haga 0? Si ponemos el 2 positivo va a ser 2 al cubo 8 más 8 16. No puede ser. Tiene que ser 2 negativo, porque 2 negativo al cubo da menos 8 más 8 y ahí sí tendríamos que dar 0 y esa es la raíz. O sea que acá en el número es 2 y el signo, a ver veamos el signo. Como acá dio negativo, sí o sí acá tendrá que ser el signo opuesto, positivo. Por lo tanto, cuando tengamos una suma y los números son impares, siempre va a ser divisible por la suma de las bases. O sea, en este caso las bases son x y, entonces sería por la suma de las bases. Siempre se va a dividir por x más y. Ahora vemos qué pasa cuando es negativo. ¿Qué número irá acá dividiendo? Para que esto sea 0, sí o sí esto tiene que ser positivo. Por lo tanto, acá tendría que ir un 2 positivo. 2 al cubo 8 menos 8 daría 0. 2 al cubo 8 menos 8 daría 0, sí. Entonces, como nos dio un número positivo la raíz, acá la tenemos que poner con el signo opuesto. Por lo tanto, siempre que sea impar y negativo, se va a dividir por la resta de las bases. En nuestro ejemplo, las bases son x y y, entonces acá sería por x menos y. Veamos un ejemplo puntual de cómo se aplica. En el ejemplo, recordemos esto, que nosotros acabamos de encontrar este valor b, que es divisor de ese polinomio a. Pero el polinomio a es igual a b por c. O sea, nosotros tenemos el b, tenemos que encontrar el c. Es decir, que todo polinomio va a ser igual a un producto de dos factores. El primer factor es el que ya establecimos acá y el segundo factor lo tenemos que armar de la siguiente forma. Vamos a ver varios ejemplos. Primero tenemos un ejercicio y tenemos que ver qué es lo que está elevado a dos potencias iguales. En este caso, si yo me fijo, x a la cuarta más 16, que es 2 a la cuarta también. Por lo tanto, tengo una suma de dos potencias pares. Vuelvo a la tabla y me fijo, suma de dos potencias pares no se aplica. Por lo tanto, aquí no podemos aplicar este caso. Vamos al segundo ejemplo. Veamos qué tiene potencias, cuáles son las potencias iguales que tiene. Acá tengo x cuadrado y tengo 36, que lo podemos escribir como 6 al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, tengo una resta de dos potencias pares. Voy a la tabla, resta de dos potencias pares, se aplica diferencia de cuadrados, no se aplica este caso. Por lo tanto, para recordar cómo se hace diferencia de cuadrados, lo vamos a tratar de aplicar con ese caso y de paso repasamos diferencia de cuadrados. Para aplicar diferencia de cuadrados, lo primero que tenemos que establecer es cuáles son las bases de esos términos. En este caso, ¿qué es lo que se elevó al cuadrado? Y aquí, ¿qué se elevó al cuadrado? Aquí la base de x cuadrado es x se elevó al cuadrado. Y acá, ¿qué elevamos al cuadrado para obtener 36? El 6. Una vez que sacamos las bases, tenemos que escribir esto como una multiplicación de dos factores. En uno, la suma de las bases, es decir, x más 6, y en el otro, la resta de las bases. Esto, recuerden, no es este caso de factoreo, sino que se llama diferencia de cuadrados. El otro caso de factoreo. Vamos al ejemplo 3. Tengo x al cubo más 8. Veamos cuáles son las potencias iguales. X al cubo más 8 también es potencia de cubo. ¿De quién? ¿Quién elevado al cubo da 8? El 2. 2 al cubo. Entonces tengo una suma de dos potencias impares. Suma, potencia impar,
es divisible por la suma. Entonces acá vamos a escribir la suma de las bases. En este caso las bases, ¿quiénes son? X y 2. Por la suma. Siempre que acá en el divisor, o ese polinomio que encontramos, tenga signo más, en el otro factor todos los signos van a ir intercalados. Entonces recuerden que siempre que sea suma, en el otro van a ir intercalados, empezando por suma. ¿Bien? Entonces acá lo escribimos. Signo más siempre va intercalado. En cambio, cuando sea signo menos, siempre va en el otro paréntesis o en el otro factor todos los signos más. ¿Bien? Entonces va intercalado. ¿Cómo lo armamos al segundo factor? La primera variable va a ir decreciendo mientras que la segunda variable va a ir creciendo. ¿Cómo va a ir decreciendo x? Teniendo en cuenta a cuánto estaba elevado aquí. X al cubo. Si decrece un grado, quedaría x cuadrado en el primer término. En el segundo término quedaría x a la 1 y en el tercer término x a la 0. ¿Por qué no puedo seguir? Porque no hay más. Después de x a la 0 no hay otro grado más chico que ese. Como dijimos que va intercalado, recuerden que los signos van a tener que ser este término positivo, este término negativo y este término positivo. ¿Bien? Ahora, la variable 2, o la base 2, va a ir aumentando, creciendo. Entonces, en este término va a estar a la 0, en el que sigue va a estar a la 1, y por último, en el que sigue, en el tercer término, va a estar a la 2. ¿Ven? Ahora resolvemos cada término. Vamos con el primer término. Dice 2 a la 0 es 1. Por x cuadrado, x cuadrado. 2 a la 1 es 2. Por x, 2x. X a la 0 desaparecería, entonces queda 2 al cuadrado, solamente que es 4. Entonces el factoreo de x al cubo más 8 es x cuadrado, x más 2, perdón, por x cuadrado menos 2x más 4. Veamos este último ejemplo. Tengo x a la quinta menos 32. Primero tengo que ver quiénes son las potencias iguales. ¿Cuál es la potencia igual? Aquí, ¿quién está elevado a la quinta? X, esa sería su base. Y en este término, ¿quién está elevado a la quinta? ¿Qué número elevado a la quinta da 32? El 2. Por lo tanto, es 2 a la quinta aquí y x a la quinta. Por lo tanto, es una resta de dos potencias impares. Resta de potencia impar tiene que ser por la resta. Por lo tanto, aquí en este primer paréntesis o en este primer factor, lo que tengo que poner es por la resta de las bases. En este caso la base era x y acá la base es 2. Ahora, recuerden que cuando es resta, se pone todos signos más en el otro factor. La x, que es la primera, va decreciendo y el 2, que es el segundo, va creciendo. Entonces, si va decreciendo, el primero tiene que ser x a la cuarta. Y el 2 va creciendo, 2 a la 0. Más, recuerden que todos más. El x va decreciendo, x a la 3, el 2 va creciendo. El x va decreciendo, el 2 va creciendo, la x va decreciendo, el 2 va creciendo, la x decrece totalmente, queda a la 0 y el 2 crece a la cuarta. Fíjense que siempre llega un grado menos que el original. Ahora vamos a resolver. 2 a la 0 es 1 por x a la cuarta, x a la cuarta. 2 a la 1 es 2 por x al cubo, 2x al cubo. 2 al cuadrado 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. 2 al cubo 8 por x, 8x. 2 a la 0 desaparece, queda 2 a la cuarta que es 16.